Hola, bienvenidos a Sobre los Hombros, el espacio de psicología de GT Historias Televisión. Hoy queremos tratar un tema que nos suelen preguntar a los psicólogos y a los psiquiatras. ¿Qué es la psicoterapia? En otra ocasión hemos hablado de cuestiones relacionadas con la psicoterapia. Por ejemplo, hablamos del humor en psicoterapia en uno de los capítulos, pero nunca nos habíamos centrado en la pregunta: ¿qué hacemos cuando vamos a un psicoterapeuta y qué es lo que hace él cuando nos atiende como tal? La mayor parte de las definiciones que tienen que ver con la psicoterapia hablan de que a partir de manifestaciones de malestar humano, el psicoterapeuta promueve el logro de cambios, promueve logros de cambios que hace nuestro paciente, cambios en el comportamiento y cambios que se pueden hacer con un paciente, con un grupo familiar o con una pareja, y que suelen estar relacionados con el diálogo, con la comunicación. Hay diferentes asociaciones y diferentes entidades que certifican que un psicoterapeuta lo es. Hay una federación de asociaciones de psicoterapeutas en España, las hay internacionales, y en las psicoterapias también se suelen definir por su carácter. Las hay más cognitivas, más dedicadas al pensamiento, más conductuales, dedicadas a solucionar problemas de conducta. Hay terapias humanistas, que aquí tiene que ver con el enfoque. Hay terapias analíticas, como el psicoanálisis, que es la más clásica. En todos los casos hay dos características que todas las federaciones o las asociaciones reconocen como principales en la psicoterapia. Las dos características principales son el contacto directo entre un paciente y un psicoterapeuta que le consulta y que se suele trabajar a través de la palabra, y la calidad de la relación terapéutica. Esas quizás son las dos características que son comunes a todas las definiciones. La más antigua de las psicoterapias reconocidas es el psicoanálisis, que se lleva desarrollando desde 1896, hace más de 120 años, y que fundó, como seguramente ustedes saben, Sigmund Freud. Es la terapia a través de la palabra. Pero si recuerdan, o al menos Sobre los Hombros lo hemos hablado en alguna ocasión, la terapia a través de la palabra es mucho anterior al psicoanálisis. De hecho, aquí hablamos del ejemplo del licenciado Vidriera, un personaje de Cervantes que desarrollaba un delirio que consistía en creerse de cristal, y que era curado a través de la palabra por un sacerdote que le atendió. Y de esto hace más de 400 años. Quiero decir que la terapia es muy anterior al psicoanálisis y, por supuesto, a la psicología. Hasta aquí definiciones y datos o reflexiones, pero yo lo que quería compartir hoy con ustedes es mi opinión. ¿Cómo entiendo yo la terapia? La terapia, en mi opinión, es básicamente un proceso para ayudar a nuestro cliente a ser más libre y a ser más coherente. Esa sería la esencia. El objetivo final es ayudarle a ser más libre. Pero esto tampoco es nuevo, porque ya nos dijeron hace más de 2000 años: la verdad os hará libres. Entonces estamos trabajando con dos conceptos: la libertad y la verdad, como fundamentos también de la psicoterapia. Decíamos que hay cosas que no son la terapia. La terapia no tiene nada que ver con dar consejos. Un psicoterapeuta no tiene entre sus funciones la de dar consejos. Los problemas de nuestros clientes son suyos y no somos quien para decirle cómo tiene que resolverlos. Son problemas suyos, y si pretendiéramos resolverles, le estaríamos hurtando la capacidad para hacerlo él mismo. Por lo tanto, los terapeutas no damos consejos. Y la terapia tampoco es catarsis, o tampoco es solamente catarsis. La catarsis es la expresión de emociones, que muchas veces es muy espectacular, muy llamativa, pero lo que vamos viendo, lo que sabemos desde hace mucho tiempo, es la catarsis, la expresión de emociones, no cura por sí sola. La catarsis solamente es un paso en la terapia. La psicoterapia, por tanto, es otra cosa. La psicoterapia es un proceso de diálogo que tiene como objetivo que nuestro cliente sea capaz de desarrollar su capacidad para que se produzca en él un diálogo interno. Todos nosotros hablamos para pensar, y después hablamos para aprender a dialogar. Y el terapeuta, el diálogo ya implica un pensamiento bastante más avanzado que el pensamiento primero, y todos nosotros hacemos ese proceso. El terapeuta, al final, tiene la función, tiene la misión de ayudar al cliente a dialogar consigo mismo, a crear un diálogo interno. Ese es nuestro trabajo. El terapeuta, por tanto, debe ser empático, por supuesto, pero sobre todo tiene que ser auténtico. Tiene que acompañar a nuestro cliente en una escucha verdadera
para que nuestro cliente pueda hacer ese proceso de diálogo interno. No debemos convencer, nuestro trabajo es escuchar. No por casualidad, el creador del psicoanálisis, que mencionamos antes, Sigmund Freud, decía: el síntoma es la palabra no dicha. Para Freud, la manera de ayudar a sus clientes, y para muchos de nosotros hoy, consiste en que nuestro cliente conozca y aprenda a amar sus ambivalencias, ¿sí? Todos las tenemos, sanando la relación entre su mundo consciente y su mundo inconsciente. El proceso consiste en desanudar un embrollo de insinceridades que en muchas ocasiones nos tiene atrapados. Por tanto, la psicoterapia es un proceso en el que el terapeuta acompaña a su cliente a aprender a tener un diálogo interno, y un proceso para que nuestro cliente sea cada vez más coherente y más libre.